Ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Hemos estado desarrollando una serie a través del libro de Romanos. Siento que se me apaga el micrófono cada rato. No sé si usted lo nota también. Sí, o no, no se me apaga cada rato. Ok. Bueno, hemos estado desarrollando una serie en la epístola que el apóstol Pablo envió a los romanos. Estamos leyendo todo el libro de los romanos. Ahí se mira una ciudad romana en el fondo en la pantalla. Y le hemos puesto esta serie, una doctrina saludable para una vida saludable. Quiero recordarte que esta carta la escribe el apóstol Pablo, seguramente desde Grecia, de una ciudad que se llamaba Cencreas, o tal vez piensan que a lo mejor fue en una ciudad llamada Corinto. Y Pablo le escribe a esta iglesia ya establecida en Roma. Esta carta es para creyentes. Esta carta fue dirigida a creyentes cristianos que vivían en Roma, que asistían a la iglesia que se encontraba en Roma. Y no se refiere a la iglesia del Vaticano. Seguramente después se desarrolló en la iglesia del Vaticano, pero esta iglesia de Roma era la iglesia más céntrica, Roma era la cuna del imperio romano, por lo tanto era una iglesia con recursos, era una iglesia con bastante conocimiento. Y esta iglesia estaba formada tanto por judíos, pero también por gentiles, es decir, por ciudadanos romanos. De tal manera que Pablo, antes de morir, Pablo trata de diseñar o escribir cuáles son las prácticas cristianas más importantes para que la gente pueda vivir una vida saludable según la perspectiva del reino de Dios. Él va para Jerusalén, va viajando a llevar una ofrenda y él tiene el temor o la preocupación que a lo mejor en Jerusalén puede morir. Y fue cierto, casi muere en Jerusalén. Lo enviaron y lo rescataron a Pablo a escondidas para que no lo mataran. Y Pablo dijo, bueno, yo apelo al César. En otras palabras, Pablo estaba buscando ser enjuiciado en Roma. Quería ir a Roma y les escribe esta carta. Pero por si él llegaba a morir, les deja enseñanzas importantes para vivir una vida saludable. Te comparto unas cuantas que se han compartido últimamente. Así es que últimamente hemos compartido que Pablo en el capítulo 12, por ejemplo, le enseña a la gente, si me ayuda Abby, por favor, le enseña a la gente a que resistan la presión de pensar y de ser y de actuar inclusive como la cultura lo enseña. Bueno, gracias, Abby. Está el tema del sermón, consejos básicos para amar al hermano en la fe. Otra vez, este es un sermón, este es un tema, esta es una carta para personas creyentes. Pero si te vas dos más abajo, vamos a darnos cuenta que Pablo nos dice otra vez en Romanos, nos invita a resistir la presión de pensar y de ser como la cultura lo enseña. Renueven su mente, dice Pablo. No se queden con las ideas de la cultura. En la escritura le llama, no te quedes con el viejo hombre, con la vieja manera de pensar. No te quedes viviendo y actuando como vivías antes de Cristo, porque ahora que has venido Cristo a tu vida, Cristo te ha enseñado una mucho mejor manera de vivir. No pienses como una persona mundana, pero piensa como una persona cristiana, como una persona que tiene la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo. Y Pablo en el capítulo 12 también, bueno, ahí dice que tengas una mente y un comportamiento como el de Cristo en cada área de tu vida, que el cristianismo no sea un ropaje que te pones el día domingo y te lo quitas terminando el servicio, sino que seas un cristiano que piensa como cristiano y que actúa como cristiano en todas las áreas de tu vida. Y es importante ponerle atención a Pablo, porque algunos de nosotros cuando se llegan las 7 de la mañana o las 8 de la mañana del día lunes, automáticamente nos quitamos el ropaje de cristianos y vivimos y nos comportamos como que no lo somos. Y número 3, en el capítulo anterior, capítulo 13, el licenciado Marcelo, nuestro hermano Marcelo, licenciado en Ministerio Cristiano, nos decía que es importante que seamos obedientes a las autoridades, que si debemos impuestos hay que pagar impuestos,
que cualquier deuda que tengamos, que la paguemos, que si las autoridades nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Es importante que estés en tu casita. Estábamos nosotros desde que llegamos, nos ha pasado varias veces, estábamos en nuestra casita un par de cuadras aquí al sur y se acercó un helicóptero de la policía para decirnos que estaba en una persecución, y inmediatamente nos dijeron por micrófono, desde allá arriba, pues estábamos afuera con unos hermanos de la iglesia, nos dijeron, entren a su casa inmediatamente porque estamos en una persecución. ¿Qué es lo que tengo que hacer como ciudadano de Norwalk? Meterme a mi casa inmediatamente, no decir, tú eres opresor, tú eres esto, tú eres aquello, no me meto porque tú no me... No, bájale poquito. Hay que ser obedientes a las autoridades, excepto cuando nos piden algo pecaminoso. Vivimos mejor cuando somos honestos, ¿no es cierto? Cuando no engañamos en los impuestos cada abril, no cada principio del año. Así es que estas son algunas cosas que Pablo nos está invitando a aprender, pero también a practicar en nuestras vidas. Ahora, vamos a leer la palabra de Dios y por favor te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, porque me parece que todavía no la leemos, ¿verdad? Ponte de pie y vamos a leer juntos Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 4. Y la palabra de Dios se lee con toda reverencia y respeto y la leemos, está en la pantalla pero también está en tu boletín. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura, reciban, esta es otra enseñanza de Pablo, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Amén. Tome tu asiento, por favor. Pablo mueve la conversación del ámbito de las autoridades legales, de las autoridades comunitarias, de las autoridades bajo las cuales nosotros nos regimos, y se mueve hacia el ámbito de las relaciones entre dos personas. Y cuando Pablo habla en este capítulo 14, habla de dos tipos de personas. Habla de las personas que son débiles en la fe, y habla de las personas que tienen la madurez de apoyar al débil en la fe. Habla de las personas que son débiles en la fe, número uno, pero también habla el capítulo 14 de las personas que son un poco más fuertes en la fe y que tienen la capacidad no para juzgar al débil en la fe, sino más bien que deben de tener la capacidad y la madurez. ¿Para qué cosa? Para apoyar al débil en la fe, ¿no? Así es que Pablo habla de estas dos personas, de estos dos tipos de personas. Quisiera yo quizás profundizar un poquito y decir que el que es débil en la fe, según este capítulo, número uno, es aquel que se abstiene de ciertas comidas y come solo vegetales. Esto te parecerá a ti raro y a mí me parece un poco raro también, pero así lo dice la Escritura. Y lo que acontece en la iglesia de Roma es lo mismo que acontece en otras iglesias. Hay una iglesia en Grecia que se llama la iglesia de Colosas, y hay una iglesia en Grecia que se llama la iglesia de Galacia, y es exactamente el mismo problema que acontece en Roma. Algunos pensaban que comer ciertos alimentos o que comer carnes, por ejemplo, no era espiritual, era una desobediencia a Dios, y no estaban tan equivocados. Porque el capítulo 14 de Deuteronomio nos enseña a nosotros, el capítulo 14 de Deuteronomio nos enseña, no a nosotros, pero a los judíos directamente, que se abstengan de comer ciertos alimentos que se consideran impuros. ¿Han escuchado eso alguna vez? Los judíos, por ejemplo, no comen ¿qué tipo de carnes? Puerco, ¿qué más? ¿Qué más animales?
Es un poquito recordarse, ¿verdad? Pero no comen, no comen, te lo voy a decir sencillamente, los judíos, tampoco los musulmanes, comen alimentos, animalitos que tienen que tener, los que sí son limpios, pezuña hendida o cortada, y tienen que ser rumiantes. ¿Cómo qué animalito tiene pezuña hendida y es rumiante? Las vacas. ¿Y qué podemos decir del cerdo? ¿Tiene la pezuña hendida? ¿Es rumiante? No, por lo tanto no lo pueden comer. ¿Te das cuenta? Tampoco pueden comer, ningún animalito que tenga, que no reúna estas dos características. Hasta el día de hoy, los judíos que son practicantes, y por cultura tampoco, tú vas a un restaurante en Israel y no te van a servir carne de puerco o tacos al pastor. No las vas a encontrar allá. Entonces, pero tampoco pueden comer, según la ley de Deuteronomio, tampoco pueden comer peces que no tienen escamas. La mojarra tiene escamas y tú las has partido, le has echado sus cebollitas, su limoncito y las has freído así bien rica con tu salita y tu limón y tu salsita por un lado. Qué rico, ¿no es cierto? Ya tengo hambre, yo creo. Pero ¿qué tal el bagre? O el badre, como algunos dicen. ¿Quién no tiene? No tiene escamas. Debe tener aletas y debe tener escamas. Esas dos características. Ahora, otra vez, no estaban tan mal los de Roma. Los de Roma decían, mejor prefiero comer solo verduras. Y llegan otros y dicen, no, pues es que eres un débil en la fe. Es que eres esto, es que eres aquello, eres un debilucho, no, es que eres esto. Y empezaron a juzgar de tal manera que esas personas se abstenían otra vez de ciertas comidas. Tú puedes mirar todo esto en Deuteronomio capítulo 14 otra vez. Pero también había unas personas en Roma que decían que algunos días eran más importantes que otros. Te pregunto, no me contestes. ¿Algún día es más importante que otro? No me contestes. Dije, ¿verdad? No sabes. Consideraban unos días más importantes que otros y no estaban tan mal, porque la escritura dice en Éxodo capítulo 20 versículo 18, versículo 8 al 11: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y el séptimo día no trabajarás, reposarás. Descansarás, porque en 6 días el Señor tu Dios hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. ¿Estaban mal? No estaban tan mal. Y después lo vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 5 versículo 12. El Señor, la escritura dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya no dice porque el Señor creó los cielos y la tierra en 6 días. Ya dice, porque tú fuiste esclavo en Egipto, porque yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Acuérdate del día de reposo. No estaba tan mal. Sin embargo, Pablo sabe que hay algo más grande que la comida y hay algo más grande que la bebida, y Pablo les llama a ellos que son fuertes en la fe. Este otro tipo de personas que son fuertes en la fe no se abstienen de ninguna comida. Estos que son fuertes en la fe consideran todos los días como iguales también, porque la escritura dice en Hechos capítulo 15, y no tomes notas, escúchame por favor bien, ya te mandé el sermón por WhatsApp. Pero en Hechos capítulo 15 hay un incidente muy interesante. Se juntan los grandes líderes de la iglesia primitiva. Se juntan los apóstoles, se junta Pablo, se junta Pedro. Y una cosa maravillosa que a mí me sorprendió bastante hace unos 20 años que tuve la bendición de estudiar esto, es que se junta con ellos el jefe de todos ellos en capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. ¿Quién era el jefe de todos los de la iglesia cristiana de aquel tiempo? ¿Alguien sabe? No era Pedro. ¿Era quién? Santiago o Jacobo. Santiago y Jacobo son el mismo nombre. Se juntan porque hay una dificultad entre los judíos y los no creyentes. ¿Cuál era la dificultad? Que los judíos querían que todos los nuevos creyentes guardaran toda la ley del Antiguo Testamento, incluyendo ¿qué cosa? La alimentación. ¿Y qué más? El sábado. El sábado. Y se juntan todos ellos, y se levanta el jefe llamado Jacobo
Y Jacobo dice, vamos a escribir una carta y se la vamos a enviar a todos los nuevos creyentes. Ya para el año 150 de la era cristiana, un poquito más adelante, la iglesia cristiana que se llamaba en aquel momento se llamaba Iglesia Católica Antigua. Así se llamaba la iglesia, Iglesia Católica Antigua. Para ese tiempo la gente ya sabía de esta carta. Y esta carta decía, este jefe otra vez de los apóstoles y jefe de los discípulos, y Santiago no era, o Jacobo no era uno de los apóstoles. Jacobo era, dice la escritura, el hermano carnal de Jesucristo. ¿Tuvo más hermanos Jesucristo? Tuvo más hermanos, así lo dice la historia bíblica y extrabíblica también. Y la carta dice, nos pareció a nosotros, a todos los apóstoles, a todos los discípulos y a todos los líderes, nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo no ponerles cargas a ustedes que ni siquiera nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Por lo tanto, dice Santiago en la carta, o Jacobo en la carta, por lo tanto, les animamos, les pedimos que se abstengan de tres cosas: de comer alimentos sacrificados a los ídolos, de comer ahogado, de comer sangre, y absténganse de practicar la fornicación, es decir, ningún pecado sexual. Así es que Pablo entiende esto, y Pablo sabe que aquella persona que se le ha dicho al nuevo creyente que no tienes ninguna dificultad en comer ninguno de estos animalitos, puedes comerlo, sí lo puedes hacer. Pablo está diciendo sí, pero tú que te mantienes fuerte en la fe, tú que sabes estas cosas, no juzgues al que es más débil que tú. No juzgues a aquel porque es vegetariano o vegano. No juzgues. Tú eres más fuerte en la fe. Tú consideras que todos los días son iguales. Aquel considera que el sábado y todas las diferentes lunas son importantes. Tú has aprendido que eso no es ahora ya parte de la fe cristiana. Ahora todos los días tú los miras como iguales y está bien, tienes toda la razón. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2 versículo 16 al 17, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Lo voy a volver a repetir porque ahí está en la pantalla, míralo por favor. Así que nadie, dice Pablo, los juzgue a ustedes por lo que comen. En otras palabras, si tú fuiste a una taquería de esas que se ponen en la calle, de esas que tienen sus salsitas bien ricas y sus carnitas al pastor, asada, lengua, cabeza, ¿qué más? Cachete, tripa, suadero. Cómetelas con gusto y con alegría, porque nadie te puede juzgar, porque no hay ningún problema espiritual cuando te comes todas esas cosas. Que nadie te juzgue, dice Pablo, por lo que comen o beban. Otros dicen es que no debes de tomar vino porque eso es pecado. La Santa Cena se celebró con vino. Sí, dice, tampoco te estoy dando una carta abierta para que te alcoholices, ¿verdad? No, escucha bien. No, dice Efesios capítulo 5, no sean dados al mucho vino. No se emborrachen, dice 5:17, con vino, mejor emborráchense con el Espíritu Santo. Es decir, mientras que no hay problema de que te tomas una copita de vino, el vino significaba abundancia, gozo, alegría. No hay problema. También Pablo está diciendo, oye, pero tampoco te emborraches, o sea, tranquilo, calmadito, ¿no? Así es que Pablo otra vez está diciendo que nadie te juzgue ni siquiera por lo que comes, pero tampoco que nadie te juzgue con respecto a las fiestas religiosas, Pascua, Pentecostés, la de las cabañas, todas estas fiestas de la expiación, que nadie te juzgue respecto a los días de fiesta religiosa, luna nueva o sábado.
porque todas estas leyes pertenecían a un aspecto de la ley que se llama la ley ceremonial. Y la ley ceremonial fue crucificada, esa ley, ahí en la cruz del Calvario. ¿Necesitas guardar el sábado, las lunas nuevas y todas estas diferentes fiestas? La respuesta es gracias, amor. No. ¿Por qué? Pablo mismo lo dice en ese texto, porque todas estas fiestas apuntaban a una realidad más grande, y esa realidad se llama Jesús. Jesús. ¿Para qué era el día sábado? Para el reposo. Por favor, escúchame bien. ¿En dónde se encuentra tu verdadero reposo? El verdadero reposo no se encuentra en un día. Por lo tanto, las iglesias que van el sábado se reúnen el día sábado, como en algún momento lo hicimos nosotros, mi esposa y yo. Gracias a Dios que nos sacó de este malentendido, porque el sábado tenía una meta muy importante. ¿Cuál era esa meta? Invitar al pueblo a entrar, a encontrar reposo y descanso en Dios. Y esa meta se cumplió en la cruz del Calvario hace 2000 años. El reposo del ser humano se encuentra ¿en dónde? El reposo de todo ser humano se encuentra ¿en dónde? En Jesucristo. Ahora, hablando de días, entonces, ¿cuál es el día? Te pregunto, ¿cuál es el día más importante de la Biblia? No me contestes. ¿Cuál es el día más importante de la Biblia entonces? ¿Es el sábado? ¿O qué tal la Navidad? ¿Es importante la Navidad? ¿O qué tal la Pascua? ¿O qué tal el primer día de la creación? Cuando el Señor hizo la luz. ¿O qué tal el día de la crucifixión? ¿Es importante? ¿O qué tal la segunda venida de Cristo? ¿Es importante? Te respondo esta pregunta al final del sermón. Te aguantas poquito. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos responder ante la pregunta de cómo entonces amo a mi prójimo? ¿Cómo puedo amar a mi hermano en la fe, a mi hermana en la fe? Bueno, antes de responder cómo amarle, quisiera decirte lo que Pablo enseña. También nos da cierta luz para poder saber cómo es que menospreciamos al hermano en la fe. Antes de hablar de cómo amar al hermano, a la hermana en la fe, Pablo nos da dos cosas, nos dice dos cosas de cómo menospreciar al hermano. Y te las voy a decir para que no caigas en esos dos errores. ¿De acuerdo? Número uno, ¿cuál es? Júzgale. Juzga a tu hermano. Juzga a tu hermana. ¿Quieres menospreciar a tu hermano o tu hermana? Júzgale. Que porque está gordo, que porque está flaco, que porque está alto, que porque está chaparro, que porque está pelón, que porque está greñudo, que porque come mucho, que es bien comeloncito, que porque mira cómo se viste, que porque este hermano es un gargamel, este hermano es muy corajudo. Que quieres menospreciar a tu hermano, júzgale. Júzgale. Y número dos, quieres menospreciar a tu hermano, y cuando digo a tu hermano me refiero a tu prójimo cristiano, a tu prójimo creyente. Eso empieza desde casa. Desde casa. Júzgale a tus hijos, júzgale a tu esposa, júzgales. ¿Quieres menospreciarles? Júzgales. ¿O cómo se les menosprecia? Juzgándoles. ¿Cómo se les menosprecia? Poniéndoles obstáculos también. Hace rato decíamos en la presentación de Benjamín, ¿no es cierto? Decíamos en la presentación de Benjamín: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de niños, es hecho de los niños. Así es que Pablo nos está diciendo, bueno, si tú quieres menospreciar, pues júzgales, ponles obstáculos. En otras palabras, ¿quieres menospreciar a tu hermano? Bueno, sé
Ahí te va, por favor, agárrate poquito, te lo digo con un amor cristiano y dulce, ¿ok? ¿Quieres menospreciar a tu hermano? Ahí te va, agárrate por favor. Sé criticón, sé materialista, sé pichicato, sé egocéntrico, sé ventajoso, sé narcisista. Y note usted, por favor, que la palabra pichicato no apareció en inglés, así es que le volvió a poner pichiqueiro, ¿ok? Porque no la encontré en inglés. Así es que quieres tú menospreciar a tu hermano, critica, sé criticón, sé materialista, sé pichicato, no le compartas lo que tú tienes. Sé egocéntrico, sé ventajoso, todo para mí, para mí. Y si nos vamos a dividir en algo, yo me quedo con el pastel más grande. Sé ventajoso, sé narcisista, sé ventajoso. Le preguntaron, estaba la familia comiendo en el cumpleaños y estaban repartiendo el pastel y le dice la mamá a un niño, toma, pásale a tu hermanito. Y dice tan grandote, dice, bueno, para ti, tan chiquito. O sea, no estamos a gusto, ¿verdad? No estamos contentos. Pablo nos está previniendo, en otras palabras, a no ser criticones, a no ser materialistas, a no ser pichicatos, a no ser egocéntricos, a no ser ventajosos, a no ser narcisistas. Narcisista se siente que es la última, ¿cómo se dice? La última Coca-Cola en el desierto es el narcisista. Todo, yo soy más guapo del grupo, soy más bueno, más rico, más mejor del grupo. Ese es un narcisista, todo lo quiere para sí mismo, no le importan los demás. Pero entonces sí, ¿cómo debo entonces amar al hermano en la fe? ¿Cómo lo debo amar? Según el capítulo 14 de Pablo, Pablo nos presenta tres cosas. ¿Cómo debo de amar? Empezando en mi casa, quizás, ¿no? ¿Cómo debo de amar al hermano en la fe? Porque otra vez esta carta es para creyentes. ¿Cómo le debo de amar? Número uno, por favor, respétale. Es diferente a ti. Es diferente a ti. Más bien, recíbele antes de respétale. Recíbele, aunque sea diferente que tú. Recíbele. Recíbele, aunque es diferente que tú. Con todo respeto, no me quiero meter en una camisa de 11 varas, como dicen en mi rancho. Pero argentinos, por favor, recíbanos, aunque no somos tan buenos para el fútbol como ustedes. Reciba a los guatemaltecos, por favor, que no son tan buenos. O a los salvadoreños, a los mexicanos. Por favor. Le preguntaron a un pastor que andaba ahí evangelizando durante el mundial. Le preguntaron a un niño, el pastor quiere evangelizar a un niño y le dijo, oye, ¿no te gustaría ser cristiano? Y le dijo el niño, no, prefiero ser Messi. O sea, usted reciba, aunque no somos tan buenos en el soccer, recíbanos. Nosotros somos buenos para echar trancazos, eso sí, para el box, ahí sí nos defendemos los mexicanos. Reciba a su hermano aunque sea diferente de usted, no porque usted es otra vez argentino es mejor que los demás, no porque es colombiano es mejor que los demás, no porque es salvadoreño o mexicano es mejor que los demás, o peruano. Debajo de su piel somos igualitos. Detrás de la partida de nacimiento o el acta de nacimiento, no importa dónde naciste, somos igualitos, cogemos del mismo pie todos, todos. Así es que recíbele aunque sea diferente, dale respeto al que está a un lado. Dale respeto, y específicamente Pablo habla de su manera de comer. Respétale, respétale, respétale. Y número 3, Pablo dice, busca su paz y su edificación. ¿Cómo puedo amar a mi hermano? Buscando su paz y su edificación. No lo busques, pero el capítulo mismo 14, el versículo 1 dice, reciban al que es débil. En otras palabras,
No le juzguen, dice un poco más abajo. Pero el versículo 19 del mismo capítulo 14 dice Pablo, ya cerrando su enseñanza, dice: por lo tanto, esforcémonos por promover lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esforcémonos por promover todas las cosas que conduzcan a la paz y a la mutua edificación. En otras palabras, ¿cómo puedo amar a mi hermano? Busca su paz. Si está en crisis, apóyale. Busca que tenga paz. No lo dejes solo, no le des la espalda. Si no tiene que comer, no lo dejes solo. Compártele el pan. Si tiene alguna necesidad, camina con él. Si ha perdido un ser querido, camina con esa persona. Camina con esa persona. Edifica su vida. ¿Cómo le puedo amar? Edificándole, buscando su paz. El amor es más que palabras. El amor es mucho más que decir te amo. El amor es buscar la paz. El amor es edificar a la persona que está a un lado de nosotros. Una pregunta que se me hizo muy importante, que yo me la tengo que recordar a mí mismo. Un pastor la hacía muy frecuentemente, y este pastor decía esta pregunta a su esposa: ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servirte de tal manera que tú puedas seguir creciendo, desarrollándote, siendo feliz? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Quieres amarle? Hazlo no solamente en palabra, pero hazlo en acción, buscando su paz y buscando su edificación. Considera lo que dice, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, como el sábado, lo hace para el Señor. Y el que come de todo, come para el Señor. Le da gracias al Señor y come, ¿no es cierto? Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. De tal manera que somos iguales unos y otros. Somos iguales unos y otros. Déjame decirte lo siguiente: no podrás tener una buena relación con tu prójimo si te sientes superior a él. Nunca podrás tener una buena relación con tu prójimo si te sientes superior a él. No hay sexo superior, por favor, escúchame, no hay sexo superior. Eso de que el hombre es el sexo superior, no es así. No es así. Déjame te rompo tu burbuja, no es así. Eso de que el hombre es el sexo fuerte, tampoco es así. Basta una sonrisa de la esposa o un gesto amoroso de la esposa y ahí caemos rendiditos y lo que tú digas, mi vida. El hombre, como lo dijo el apóstol Joan Sebastián, no era apóstol, pero como dijo Joan Sebastián: cruzaré los montes, los ríos, los mares por irte a buscar, decía él. ¿No? Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. ¿Para qué? Para poder mirarme en tus ojos bonitos. Eso de que somos el sexo más fuerte, como que está un poquito dudoso. Como que es un poquito dudoso. Ya quiere venir a predicar conmigo aquí, ¿verdad? Así es que, por favor, escúchame: nunca podrás tener una buena relación con tu prójimo si te sientes superior a él, incluyendo tu propia familia. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con ello? Nunca vas a poder tener una buena relación con tu esposa si la miras abajo de ti. Nunca vas a poder tener una relación saludable con tus hijos si los miras como inferiores. O la esposa, nunca vas a tener una buena relación de entre iguales, armoniosa con tu esposo si lo miras hacia abajo, si piensas que es un insignificante, de ese animalito de dos patas que dijo por ahí una mujer. Nunca vas a poder tener una buena relación cuando tienes sentimientos de superioridad. Pero déjame ir cerrando con lo siguiente. Otra vez.
déjame ir cerrando con lo siguiente. ¿Cuál es el día más importante en la Biblia? Vuelvo a preguntar. ¿Es el sábado? ¿Es la Navidad? ¿Es la Pascua? ¿Es el día de la creación, la crucifixión, la segunda venida de Cristo? Déjame bombardearte con 4 cosas rápidamente. Déjame bombardearte con 4 cosas. No la escribas, pon atención por favor. Tómale una foto si quieres a la pantalla. Pero déjame decirte 4 cosas. ¿Cuál es el día más importante en la Biblia? Repite conmigo, el día más importante en la Biblia. Repítelo conmigo. El día más importante en la Biblia es hoy. Hoy es el día de salvación. Lucas capítulo 19 habla de un chaparrito, hablando de juzgar, ¿verdad? Que se llama Zaqueo, se llamaba Zaqueo. Dice la escritura que cuando Cristo fue a su casa, Zaqueo, sin que Cristo le predicara, con el amor de Cristo solamente, Zaqueo fue transformado y Zaqueo dijo: Señor, lo que yo he robado lo voy a devolver 4 veces. ¿Sabes cuántas veces pedía la ley que lo devolviera? Una sola vez más el 20%. Si yo debo $1, pago $1 con 20 centavos. Zaqueo dice: yo pago 4 veces más. ¿Y sabes qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo: hoy en este día ha llegado la salvación a esta casa. Gloria a Dios. ¿Cuándo llegó la salvación? Cuando Cristo llegó a esa casa. Cuando Cristo llegó a esa casa. ¿Cuál es el día más importante? Hoy, porque hoy es el día para adorar a nuestro Dios. Salmo 118 dice: este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. Hoy es el día importante. ¿Cuál es el día más importante? Hoy. ¿Cuál es ese día? Hoy, porque hoy puedo entrar en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Mateo capítulo 11 dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados. Vengan y aprendan de mí. ¿No es cierto? Vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. ¿Cuándo es el día más importante? Hoy, porque hoy puedo venir y encontrar descanso de mis aflicciones con Cristo. Hoy puedo venir y encontrar descanso de mis tentaciones con Cristo. Hoy puedo venir y encontrar descanso en la dulce presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre se llama Jesús. ¿Cuál es el día más importante? Hoy, porque hoy es el día en el que puedo amar, en el que puedo amar a mi prójimo, en el que le puedo animar a mi prójimo. Hoy es el día en el que yo puedo servir, apoyar, animar al que está a mi lado. Hoy es el día. Hoy es el día. Así dice Hebreos capítulo 13. Hoy es el día, dice Hebreos. Hoy es el día para que no endurezcas tu corazón, sino más bien para que se animen unos a otros para la edificación. ¿Cuándo es el día entonces? ¿Cuál es el día más importante en la Biblia para ti y para mí? Hoy es ese día. Hoy es ese día. Porque hoy tienes la oportunidad de venir a los pies de tu Señor Jesucristo. Amar como Él, servir como Él, edificar a otros como Él lo hacía. Amén. Así es que ponte de pie, por favor. Quiero repetirte esta palabra. Hoy es el día más importante de mi vida. Hoy es el día más importante de mi vida. Repítelo conmigo. No sé si lo alcanzas a leer, pero repítelo conmigo. Hoy es el día más importante de mi vida. Me gozaré en el Señor, descansaré en Él y edificaré a mi hermano en la fe, empezando con mi propia familia. Gloria a Dios. Hoy puedo edificar, hoy puedo bendecir, y lo puedo hacer empezando en mi casa. Amén. Lo puedes empezar haciendo en tu casa y en tu iglesia, en tu comunidad, hacia adelante. Amén. ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no oramos juntos? Y le decimos: Señor, hoy es el día más importante. Díselo en tu corazón. Me quiero gozar en ti, quiero descansar en ti. Díselo en tu corazón. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Hoy es el día más importante de mi vida, porque hoy tengo la oportunidad de gozarme en ti. Hoy tengo la oportunidad de traer mis penas, mis cargas, mis tentaciones, mis debilidades, mis necesidades delante de ti. Hoy es el día importante porque hoy puedo yo ser luz y bendición para mi prójimo, empezando desde casa. Danos tu fortaleza,
Danos tu descanso, perdona nuestros pecados, perdónanos cuando hemos criticado, perdónanos cuando hemos juzgado, cuando hemos buscado ventaja de los demás, perdónanos cuando hemos sido egocéntricos, cuando hemos sido narcisistas, perdónanos, perdónanos. Ayúdanos, Señor, otra vez a encontrar gozo en ti, a encontrar descanso en ti, y ayúdanos, como dice Pablo, a amar a través de edificar a mi prójimo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.